Hacemos contacto con Felipe Galindo, el analista de lo que es en torno a esta situación que se está viviendo en esta época del COVID-19 y de la pandemia del coronavirus y bueno, todos los efectos que ha tenido. Antes que nada, Felipe, agradecerte este enlace, excelente viernes y también felicitarte. A partir del próximo miércoles empezamos la edición de Al Grano en lo referente a el análisis que harás puntualmente a partir de las 11 de la mañana, tiempo de México, hora central. Así es, Alfredo, pues agradecerle como siempre toda la producción y a todo el equipo de Alianza que pues vamos a lanzar este nuevo espacio también de diálogo, de acercamiento y bueno, pues evidentemente de esta capacidad que tengamos para ir analizando y ir entendiendo lo que está sucediendo en nuestra realidad mexicana y bueno, pues algunos temas que tenemos ahí planeados. Fíjate, Alfredo, que a propósito de este panorama pues complicado, creo que sería la palabra, complicado que hemos vivido durante estos meses de la pandemia, donde si algo estaba mal en el país, esto se ha venido agravando. Recordemos incluso mucho antes de la pandemia cómo ya la cuestión económica ya comenzaba a mermar en nuestro país, ya veíamos cómo los inversionistas cuestionaban de alguna forma, Alfredo, las decisiones gubernamentales, ¿no? Recordemos que venimos de una cancelación del proyecto más importante del sistema anterior, que fue el aeropuerto de Texcoco. Vimos por ahí algunas cancelaciones de cervecerías que iban a estar, de una cervecería que iba a estar en Mexicali, en fin, cuestiones que al empresariado extranjero sobre todo le llama mucho la atención y le preocupa porque finalmente ellos han apostado a largo plazo. Recordemos, por ejemplo, en la parte económica, Alfredo, que las grandes empresas, los inversionistas, digamos, extranjeros, incluso los mexicanos, cuando planean por encima de un sexenio o planean por encima de una realidad política. Ellos tienen inversiones que van desde los, 5, 10, 15, 20 años para quedarse en el país y seguir pues generando empleos, generando riqueza, digamos, Alfredo. Esto evidentemente se ha visto cuestionado, se ha visto mermado. Las calificadoras internacionales obviamente han ya puesto calificaciones negativas a nuestro país y eso evidentemente nos pone en un panorama muy complejo que ahora, insisto, se ha acelerado, se ha detonado con esta nueva realidad. Ha sido la del COVID-19, que ha venido a afectar a las economías de todo el mundo. Eso también hay que decirlo. Sin embargo, aquí el tema no es el problema que teníamos enfrente, sino cómo cada nación, cómo cada país está enfrentando la realidad. Recordemos, por ejemplo, la urgencia, el llamado que hacían, por ejemplo, los empresarios mexicanos. No hablemos de estos magnates que tienen la idea, tiene idea del presidente de la República, pensando que son estos grandes corporativos, estos grandes empresas. No, lo pensemos en los emprendedores, la gente. Mira, 9 de cada 10 empleos se generan a partir de pequeñas, medianas, pequeñas y microempresas en nuestro país. Si tomamos en cuenta que este sector es el que estuvo haciéndole el llamado al presidente de la República, bueno, pues muchos de ellos, Alfredo, déjame decirte, van a cerrar, ya cerraron o están buscando una forma diferente de generar. Quien está sobreviviendo a esta pandemia, bueno, pues también se le está viendo muy difícil. Pero muchos empresarios, recordemos incluso algunos testimonios de algunos, hoteleros o de algunos restauranteros, decían, yo mejor me voy del país, o de plano me pongo a hacer otra cosa, porque hoy vemos cómo los negocios no tuvieron la capacidad de sobrevivir, y menos con un gobierno, Alfredo, que les pide, eso sí, que paguen impuestos, que no dejen de pagar las cuentas de NIM, que sigan la operación normal sin tener esta capacidad de enfrentar, porque evidentemente todo fue cerrado, todo fue suspendido, todas las economías se detuvieron, y eso Alfredo, tiene un costo muy importante para la economía del país. Ya lo vemos ahora, amén del nivel de desempleo que existe. Ya se venían perdiendo alrededor de casi 500,000 empleos poquito antes de la pandemia. Hoy estamos ya casi rebasando los 2 millones de empleos perdidos. Esto evidentemente, Alfredo, no ha sido pues del interés del presidente de la República. Lo hemos visto en varias ocasiones, Alfredo, como empezaba la semana, incluso pidiéndole a la fuente presidencial, a los reporteros que cubren la información del presidente de la República, que no hablan de otro tema que no fuera el avión presidencial. La gran pregunta de esta semana, Alfredo, es si a una semana de haber conocido los lujos y este panorama faraónico, como él lo calificaba, el avión presidencial, ya se comenzaron a solucionar las fuentes de empleo, ya se detonó, digamos, la inversión en nuestro país, y esto ha venido a mejorar de alguna manera
el tema de salud en nuestro país, que hoy por hoy somos casi el segundo país con más muertes en el mundo, amén de las cifras y los ajustes que quiere hacer el presidente de la República. En temas de seguridad, ya estamos mejor. Si no, Alfredo, entonces me dice que las políticas, que la forma en la que el presidente de la República está conduciendo el país no es la correcta, no es la más adecuada. Insisto, hay un llamado urgente del sector económico de nuestro país para pedirle al presidente de la República que se ordene, que se ponga en orden, que le dejaron un país muy complicado, pero que no lo venga a empeorar. Creo que de ahí, si hablamos que nosotros, los que generamos empleo o que queremos un empleo, estamos en este sector, entonces el llamado al presidente de la República es muy claro, que ya se deje de hacer politiquería, que ya se deje de hacer estas ocurrencias mañaneras y que más bien se ponga a trabajar. Creo que ese es el llamado que tiene que hacer el país a un presidente que no está dando resultados. Así es, Felipe, y hay un rubro muy importante a partir del próximo lunes en la conferencia en Palacio Nacional en punto de las 7 de la mañana. Estaremos atentos porque la Secretaría de Educación Pública dictaminará cómo será el retorno a clases. Se prevé que solamente va a ser a distancia, no va a ser presencial, pero también estábamos y lo señalábamos en los diferentes espacios informativos de que estábamos a un mes de iniciar las clases de acuerdo al programa de la Secretaría de Educación Pública, pero no hemos visto hasta el momento ningún spot, ninguna ayuda educacional a nivel visual de cómo va a ser este regreso, porque se torna complicado para muchas familias que no tienen internet, que no tienen una computadora a nivel individual, o imagínate quien tenga 2 o 3 jóvenes que a la misma hora tengan que conectarse y los equipos van a ser insuficientes. En fin, ¿cómo va a ser este retorno? Se antoja complicado para la gente de escasos recursos y también para algunas localidades que no tienen el sistema robusto de las telecomunicaciones, hablando concretamente del internet. Pero vamos a ver qué es lo que dictamina el próximo lunes en el retorno a clases que está programado y cómo va a ser ese retorno a las aulas, ya sea en forma virtual o presencial, aunque sabemos que esta segunda es casi seguro que no va a ser de esa manera por la cuestión de los contagios del COVID-19. Exactamente, Alfredo, es muy interesante cómo va a ser este regreso a clases. Insisto, creo que hoy la comunidad educativa está atenta, está pendiente, pero también está preocupada. Habrá que revisar si efectivamente será como fue el cierre, digamos, del ciclo anterior, del 19-20, para ver si serán las clases virtuales y como bien dices, qué va a suceder con los niños que no cuentan con internet o que solamente tienen acceso a la televisión, los que pues muchos de los papás están trabajando. Habrá que recordar también que eso va a complicar mucho porque los padres de familia regresarán a trabajar, pero no los hijos. Entonces habrá que ver cómo la comunidad educativa, los papás, los maestros, el mismo gobierno van a generar todas estas condiciones para tener sanos y salvos a los niños y por supuesto también para generarles este sistema educativo, este nuevo ciclo escolar. Será interesante, Alfredo, por supuesto, el lunes lo vamos a comentar aquí en Hablemos sobre Economía. Así es, Felipe, gracias, excelente fin de semana y estaremos pendientes de la edición que tendrás tú a partir del próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en TV Alianza, la Fuerza de la Información. Claro que sí, Alfredo, muchísimas gracias y por supuesto que estaremos muy listos para generar la mejor información. Hasta luego. Gracias, Felipe. Gracias, Alfredo. Bueno, el comentario de Felipe Galindo en torno a esta situación que se está complicando en diferentes sectores de la sociedad y en el aspecto económico.